Estás escuchando Escuela de Formación Cristiana, un espacio donde conocerás y te encontrarás con tu Cristo amigo. Bienvenido a un nuevo encuentro de Escuela de Formación Cristiana. En esta ocasión traemos un tema más de lo que toca muy de cerca a la sociedad. Una de las problemáticas que encontramos quizá a diario, que son las adicciones. Para eso nos acompaña Dante. Él trabaja en Facenda y tiene mucha experiencia sobre este tema. Y vamos a estar con Jorge también, que él va a arrancar un poco contándonos sobre qué son las adicciones para que después Dante desarrolle todo el tema. Bueno, buenas tardes. Y bueno, para iniciar, digamos, decir que el tema de la adicción es un tema bastante complejo, multicausal, que digamos, al día de hoy implica vamos a entender que se trata por ahí de una enfermedad y no de muchos, digamos, prejuicios con los que venía cargado, digamos, esta patología, e incluso hasta a veces asociado a conducta delictiva, cuando, o sea, teniendo una mirada más desde lo legal o desde otra área, y hasta que, bueno, se fue estudiando, se fue evolucionando, digamos, el tema, y hoy en día sabemos que se trata de una enfermedad. Primero decir que es, como decía, multicausal. ¿Por qué? Porque tenemos que, para que la persona se vuelva adicta, tiene que haber, por un lado, una predisposición genética, cierta vulnerabilidad en ese sentido, y que sobre eso va a sentar, digamos, bueno, toda una serie de condicionantes y factores que van a influir, digamos, en el desarrollo de esta patología. Ahí va a entrar lo que es la crianza, el contexto socioeconómico, digamos, y bueno, obviamente también el contacto con las sustancias, en el caso de que se trate, digamos, de una adicción a sustancias. Al día de hoy, por ahí otro nombre que recibe es dependencia física o trastorno de consumo problemático. Es importante saber que es una enfermedad que asienta en el cerebro, digamos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cuando ya está instalada la adicción, se producen ciertos cambios, conocen como el remodelamiento a nivel de ciertas vías y conexiones, digamos, cerebrales, que hacen que la persona, una vez que ya se ha vuelto adicta, tenga un deseo irrefrenable e inevitable de volver a consumir, digamos. Es por eso que cuando la persona deja de consumir, se produce lo que llaman el síndrome de abstinencia, que es digamos, todo un conjunto sintomático que la persona experimenta tanto a nivel psicológico como físico y que le genera ese deseo tan intenso de volver a consumir para aplacar todos estos síntomas, digamos, que se producen por la privación, digamos, de la sustancia. Eso, digamos, como un concepto general. Y después, bueno, acá mi compañero Matías nos va a hablar un poco de los tipos. Bueno, un poco como dijo Jorge, tenés diferentes tipos de adicciones, que algunas son a conductas o procesos y otras sustancias. Cuando hablamos de sustancias, por eso son las más visibles, porque uno cuando ve a alguien que está drogado por alguna droga, marihuana, cocaína, lo que sea, uno se da cuenta de que está drogado. Ahora, en base a conductas que podemos tener, por ejemplo, el fuego, el sexo, el trabajo, el internet, el celular, uno quizás no lo ve tan palpable porque yo no sé si el tipo se pasa toda la noche internado en el casino. Pero sí puedo ver una persona cuando está drogado, cuando está alcoholizada, por ejemplo. Y después tenemos las de sustancias que son, sí, el alcohol, las drogas, el café, los sedantes, las pastillas. Y en este caso, bueno, Dante, que nos acompaña, él trabaja en Facenda, ellos trabajan con adicciones de sustancias, más que nada,
Dante, te voy a pedir que te presentes a la comunidad, nos digas qué es lo que vas a hacer y nos cuentes un poco tu experiencia de vida, ¿verdad? Tu testimonio, que bueno, yo ya lo escuché y la verdad que es enriquecedor, que no da más, ya. Así que te escuchamos. Preséntate primero y después contanos de vos. ¿Cómo no? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por invitarme a compartir con ustedes. Corregirte, hermano, con este tema de trabajo, soy colaborador. Soy un voluntario de Facenda y del Grupo Esperanza Viva. Bueno, escuchaba atentamente lo que decía acá también nuestro compañero, ¿no?, con respecto a las adicciones. Mi mirada en este caso, quiero contarles que quizás va desde otro lado, ¿no? Un poco para presentarme, yo soy papá de una persona que tuvo esta dificultad, ¿sí?, que pasó por esto. Entonces, desde esto hace ya varios años, desde ese entonces estoy colaborando en Facenda. Les comentaba por ahí a los chicos también de estos grupos de Esperanza Viva, donde yo me incorporé y donde encontré una solución, voy a decirlo así, o otra manera de encarar esta dificultad. Por ahí charlábamos un poco por dónde venía el tema de las adicciones. Yo lo escuchaba acá recién a nuestro compañero y nos hablaba de este tema de una enfermedad, ¿no? Efectivamente es una enfermedad. Nosotros logramos llevar adelante esta situación y cambiarla o cambiar el rumbo voy a decir, de nuestras vidas, porque no tan solo de mi hijo, sino de todo el entorno, ¿no? Como sabemos, los familiares nos convertimos en coadictos, ¿no? Porque todo gira alrededor de esta persona con adicción. Obviamente es una situación muy dura, como se imaginarán, pero bueno, ¿por qué digo que logramos revertir? A través de Cristo, a través del Evangelio, a través de conocerlo a Él, de sentir su misericordia antes que nada. Eso deberían yo remarcar, la misericordia de Dios, de Cristo. Por ahí cuesta entender cómo una persona con esta situación empieza a cambiar su vida, ¿no? El Evangelio nos habla, parecería que habla a cada uno de ellos. Citábamos con los chicos por ahí, cuando Jesús menciona esto, que Él viene a curar a los enfermos y no a los sanos, por ejemplo, ¿no? O si tomamos el caso de los leprosos, ¿no? A veces nosotros hacíamos así ¿cómo decir? Tomábamos como que los leprosos en algún punto son los adictos de hoy. Me refiero a las personas que... Paralelismo, sí, esa es la palabra. Me refiero entonces a las personas que realmente están muy mal, quizás porque puede ser excesivo o por lo que consumen es muy dañino, le hace mucho daño, pronto, rápido, hasta el punto que se les nota, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque también la sociedad hoy los mira y es comprensible, tiene una mirada con respecto a estas personas que tienen este problema de adicción. Es muy normal que alguien cuando lo vea hoy trataría de evitarlo si están en consumo, ¿verdad? No juzgo, simplemente digo que es una realidad. Y haciendo esto, el paralelismo que dice Matías, sí, un poco así, ¿no? De a poco van, o al menos eso sentí yo en algún momento. Ahí es cuando logro, o llego a Grupo Esperanza Viva, que casualmente se desarrollaba acá, en este mismo local donde estamos ahora, la Casa Pastoral. Y bueno, ahí conocí otra forma de vida. Yo tampoco estaba tan apegado a lo que es ser católico, a Cristo, voy a decir así. Ahí comencé a conocer esto. También comencé a sanar yo, por eso digo que es para toda la familia. Comencé a sanar yo, mi familia. Bueno, ese fue el inicio de este proceso.
¿sí? Siguiendo con esto, entonces, luego mi hijo ingresa a Facenda, que para los que no conocen, es el lugar donde las personas van a hacer esto, diría tratamiento, no sé si la palabra es correcta, pero hacer este proceso, casi diría un proceso de conversión, ¿no? Proceso de conversión porque si tenemos en cuenta que los pilares de esta comunidad terapéutica es la convivencia, el trabajo y la espiritualidad, sobre todo la espiritualidad. Por eso digo que es casi un proceso de conversión, ¿verdad? Es un proceso de conversión. Entonces, así fue que llegué a Facenda, primero a un grupo Esperanza Viva, como digo, y luego a Facenda. La verdad que siempre digo que a la parte de mi hijo hice un camino paralelo. Hicimos en realidad, con mi familia. Él quizás dentro de Facenda y nosotros acá afuera, ¿no? La verdad que el resultado de eso es conocer a Cristo. Así lo siento yo, así lo siente mi familia, así lo siente mi hijo. Entonces, obviamente nuestra vida cambió para bien, para mejor. En aquel momento mi hijo tenía 18 años recién cumplidos. De esto hace 7 años ya. Totalmente otra vida, con su trabajo, estudiando, con su familia. Tiene una nena hermosa, una nieta. Bueno, eso es lo que, sintetizando, diría yo, puedo comentarle, ¿no? En cuanto a este proceso que nos tocó pasar, pero obviamente de manera sintética. No sé si querés, Matías, preguntarme algo en particular. Por ahí en comentarios yo te diría, también conversando previo con vos, y tocaste los evangelios y todo, y este tema de, juntando también lo que dijo Jorge, que es muy complejo, y esta complejidad por ahí afecta a toda la familia, no solo a la persona adicta, ¿verdad? Y como lo involucraste al evangelio, y que hacen hincapié en la espiritualidad sobre todo, bueno, me da la pauta de que gran parte de este tratamiento es sobre el amor, ¿no? Sobre que esa persona se sienta amada o que sepa lo que es ser amada muchas veces, porque hay veces que nunca sintieron ese amor que es Cristo, ¿no? Si querés desarrollar sobre eso, que lo comentaste en un momento. Sí, es fundamental en realidad. A ver, como para que en el ámbito de Facenda siempre se cuenta esto de cuando llegan los muchachos por primera vez, con todo lo que se imaginan que traen en sus espaldas de una vida de consumo, que como decía acá Jorge, también a veces lleva a la parte delictiva, es decir, hacer daño, voy a decir así explícitamente, y llegar a un lugar donde otros adictos en recuperación los reciben, le preparan su cuarto, lo acompañan hasta su cuarto. En este proceso también hasta a veces le lavan la ropa, porque imagínense que una persona que viene de esta situación está muy lejos de estas pequeñas cosas. ¿Por qué digo pequeñas cosas? Porque en esas pequeñas cosas es cuando se va viendo el amor, ¿no? Las personas que ya están han recibido eso cuando entraron. Entonces esperan al que ingresa para recibirlo de igual manera. Y hablo de estos pequeños gestos que son actos concretos de amor, que a eso apuntamos, ¿no? En Facenda se vive mucho la palabra, ¿no? El Evangelio. Entonces, insistimos en hacer pequeños actos concretos de amor. Es muy común lavarle la ropa a alguien que recién llegó, hacerle la cama en los primeros días, porque esa persona no está acostumbrada a eso. En realidad muchos no estaban durmiendo en camas, así que imagínense, mucho menos podrán hacerla, mantener el orden de un cuarto, mantener en orden su placar, comenzar a doblar su ropa. Yo sé que son cosas muy pequeñitas y que uno puede decir está lejos de lo que es esta complejidad de la adicción. A lo que voy y quiero apuntar es que son pequeños actos de amor concreto, como decimos nosotros. Ese hermano que le está lavando la ropa al otro,
jamás imaginó en su vida tener que hacerlo por alguien, porque ustedes entienden, vienen de otro ámbito donde tengo que pelear por lo mío, cuidarme de lo mío. No le nacen afuera, como decimos nosotros, estos pequeños actos. Eso es muy normal en Facenda, es algo muy cotidiano. La persona empieza a descubrir esto. No lo entienden al comienzo, es muy difícil. Ellos cuentan que lo primero que piensan es esto me van a robar, porque los otros le sostienen el bolso para acompañarlo a su habitación. Y luego ellos cuentan, la verdad que yo tenía miedo que me roben. Es así. Este proceso comienza así, con pequeños actos. Nosotros decimos vivir la palabra día a día. También ahí aprovecho para comentarles que en Facenda, en todas las facendas del mundo, se vive una palabra de vida diaria, que le llamamos así, es extraída del Evangelio y una reflexión al respecto. Entonces, y la idea es poner en práctica esa reflexión, a tal punto que al anochecer o al atardecer, al reunirse, comparten cómo han podido vivir la palabra, qué acto de amor concreto pudieron hacer, por ejemplo, ¿no? Bueno, sin duda, sentirse amado, como decía Matías, muchas veces no lo conocen, no lo conocieron, a veces hay familia atrás, muchas veces hay familia atrás, y muchas veces no. Obviamente que llegan ya, cuando llegan es porque han perdido familia, trabajos y demás. Bueno, empiezan a sentirse valorados, ¿sí? Valorados porque como personas comienzan a tener dignidad, pero todo esto porque comienzan a sentirse amados. Para Facenda y para nosotros los cristianos, estas personas con esa dificultad son Jesús abandonado, como le decimos nosotros, ¿no? Entonces, hacia ellos va nuestro abrazo, el de la gente que está en Facenda, el de los que ya llevan más tiempo y van recibiendo a los que recién ingresan. Bueno, eso es un poco el amor, ¿no? Por decirlo así, o al menos cómo comienza esta renovación, buscar al hombre nuevo, ¿no? Como siempre digo, todo basado en la espiritualidad, sumamente basado en la espiritualidad. A tal punto que les comento que cuando se encuentran con el Papa Francisco, gente de Facenda allá de Roma, le llevan un muñequito que está hecho de alambre, ¿sí? Y este muñequito de alambre tiene en su mano la Biblia, ¿sí? Entonces, al sacarle la Biblia, el muñequito se cae. Para la Facenda tiene mucho significado. Por eso digo, a tal punto es la importancia de la palabra, del Evangelio de Cristo, obviamente, que si nos retiran la palabra, la persona, en este caso el muñequito, cae, ¿no? Ese ha sido uno de los regalos que llevó Facenda para el Papa Francisco, por ejemplo. Yo te quería hacer una pregunta, sí, volviendo al caso particular o sea, más o menos, ¿a qué edad él empieza? ¿Cuánto tiempo llegó consumiendo hasta que conocen? ¿Y cómo es que llegan, digamos, a Facenda, él, digamos, el caso particular? Bueno, la verdad que me haces y agradezco tu pregunta porque, como ustedes saben, no estoy acostumbrado a esto, entonces que ustedes me pregunten y yo pueda ir desarrollando, creo que es más productivo para todos. ¿Cómo llegamos a Facenda? ¿A qué edad comenzó él? Claro, ¿cuántos años por ahí llevaba consumiendo? ¿Hay algo que lo hace tocar fondo a él para pedir ayuda o es la familia la que lo lleva a él? ¿Cómo ha sido el proceso, digamos? El proceso es durísimo, en realidad, hasta que la familia y los padres nos damos cuenta, por un lado, aceptamos, diría, que nuestro hijo está en consumo. No lo podemos creer, o sea, a ver, yo soy papá de 5 hijos, a todos los crié igual. Esto lo digo para que quien escuche sepa que no es culpable, que son, en mi caso, 5 hijos. Uno tuvo esta dificultad, yo a los otros los crié igual y son personas que jamás han tenido ningún tipo de problema, si lo miramos como problema, ¿no? Como decía acá Jorge, una enfermedad. Entonces, eso para sacar un poco la culpa a algún papá o mamá que escuche. Nosotros como padres no queremos aceptar, ¿no? Es como que negamos esta situación.
nos cuesta entender que nuestro hijo esté con este problema. Bueno, vos me das pie para contar qué es lo primero que notamos, los cambios de conductas. Comienza a no asistir a clase, por decir algo, a levantarse en un horario que no corresponde, que no es el habitual, a no almorzar, a no cenar en casa, a salir de noche. Y todo esto, los chicos que están con adicción, personas que están con adicción, desarrollan esto de manipular, ¿no? Entonces, a nosotros nos pueden decir, como en mi caso, estoy jugando a la Play en la casa de un amigo, y creerlo cuando en realidad, la realidad era otra, ¿no? En el caso de mi hijo comenzó jovencito, 13 o 14 años, entiendo. La situación se fue haciendo cada vez más insostenible. Yo pensé que hablando con mi hijo y diciéndole, bueno, vos te está pasando esto, sentándolo, hablando, enfrentando la situación era suficiente. La verdad era suficiente 2 o 3 semanas hasta que volví a caer en este tema. Y teníamos otro problema a raíz de eso. En mi caso particular, mi hijo no llegó a hacer daño en la casa, voy a decir a robar, como suele pasar habitualmente, porque llega un momento en que al no tener recursos económicos para continuar consumiendo, comienzan a robar, ¿no? En la casa primero se pierden un par de zapatillas, se pierden cubiertos, se van perdiendo herramientas. Lo digo para algún papá o mamá que puede estar escuchando, que sepa que lamentablemente arranca así. Y luego se puede seguir agravando, ¿no? Como que ocurre. Luego salen a hacerlo afuera, con los problemas que ya todos sabemos, ¿no? Riesgo que significa. Los riesgos que implica, porque en un grado extremo ya ellos van a recurrir a gente que para darle la droga también le van a dar los medios para que salgan a robar y que traigan luego el botín para pagar lo que van consumiendo. No, es otro tema también. Volviendo entonces a lo de mi hijo, nunca entendí qué consumía. Por ahí escuchaba hablar de Paco, por ahí escucho hablar de pastillas, empastillarse, que ustedes escucharán, hacen referencia a tranquilizantes de que se venden en todas farmacias, que si vos vas a comprar te piden receta por duplicado, ellos lo consiguen por blister. Y también quiero decir que no consumen de una, sino que casualmente consumen por blister, con alcohol, lo que ocasiona que su cabeza estalle. No recuerdan luego qué hicieron, pero bueno, entonces yo me di cuenta con lo de mi hijo alrededor de los 16, 17 años, porque ya comenzaron problemas con otras personas, de índole violencia, peleas. Como digo, la conducta es lo primero que uno nota. Y a veces la familia, y en su momento seguramente yo, traté de que no podía ser. No entendía. En mi caso particular, cómo llegamos al JEP y cómo llegamos a Facenda. Bueno, ¿qué les puedo decir? Mi hijo, estando en consumo, frente a la iglesia de San Expedito, o con el comité de Matitz, pedía monedas cuidando autos. Y él estaba en consumo. Se le acercó a alguien, él no recuerda quién, se sentó a la par de él en el cordón donde él estaba sentado, mal, y le dijo que se podía salir de eso, que esta persona había estado en esa situación. Le habló de Cristo, le habló de Facenda, le habló de estos grupos de Esperanza Vivas. Como digo, eso fue un día 19 de julio, frente a la iglesia de San Expedito. Por eso menciono San Expedito, era la fiesta, como todos sabemos, de San Expedito. ¿Quién es esa persona? No lo sé, nunca lo supe. Un ángel para mí. Así llegamos al otro día, charlé con él y él me contó esta situación. Juntos comenzamos a buscar, googleamos, que era un grupo de Esperanza Viva. Bueno, figuraba un teléfono de acá, de la Casa Pastoral, donde funcionaba un grupo de Esperanza Viva. Esto en el 2016. Así que no tengo cómo olvidarme, fue un 20 de julio del 2016, donde tuvimos esta charla. Y el día previo, alguien se acercó a comentar, estamos muy próximos ya a cumplir
otro año, ¿no?, de ese encuentro. De esa manera llegamos a un grupo de Esperanza Viva, donde había acá mismo gente que nos recibió, nos acogió, nos entendió. Eso fue lo primero. Eran padres igual que nosotros, madres, familia que estaba sufriendo. Entendían de lo que hablábamos, ellos habían pasado por lo mismo. Y comenzamos a venir las reuniones una vez a la semana. Y comenzamos este proceso de venir una vez a la semana, como digo, hasta que luego mi hijo llegó a Facenda. Esa fue la manera en que llegó, esa fue la manera en que mi familia llegó a un grupo de Esperanza Viva. Esa fue la manera en que hubo un reencuentro con Dios, con Cristo. Y desde ahí que comenzamos, ¿no? Mi hijo fue a la Facenda de La Rioja, donde también hay, al igual que acá en Tucumán y en varias provincias de la Argentina. Esta cuestión de ir a La Rioja era un poco porque decíamos que, bueno, al estar un poco más lejos, si entra en crisis, le iba a ser más difícil volver. Bueno, esas cosas que por ahí uno como padre se va comentando, ¿no? A raíz de eso, cuando a mí me preguntaban, yo los enviaba lejos, a La Rioja, cosas así. Y un responsable de la Facenda de Tucumán me dijo, Dante, Dios atiende en todos lados, ¿no? Porque yo enviaba gente, por mi experiencia, no por maldad, por supuesto, sino era en base a mi experiencia. Así fue como llegamos a la Facenda. Esta fue la manera, la forma. Y desde entonces que lo único que pretendemos hacer es devolver esto, ¿no? Que Dios usó alguna vez a otras personas para llegar a nosotros. Entonces, intentar, yo como tantos que son miembros del Grupo Esperanza Viva o que pasaron por Facenda, de llevar esta palabra de esperanza, ¿no? De decirle que sí se puede. ¿Sí? Qué importante, bueno, todo lo que vamos escuchando, a veces se te escucha, se te quiebra la boca, y la verdad es que es muy gráfico porque por ahí te da la pauta de qué importante que fue para vos, que fue un cambio de vida, seguramente, ¿no? Un cambio rotundo de vida, no solo para tu hijo, sino para toda la familia. Y ahí entra lo que decía Jorge, que es algo muy complejo y que se empieza a desparramar por todos lados, ¿no? No es solo a la persona que consume, sino a todo su entorno. No sé si nos querés comentar un poco sobre eso. Ahí vos me permitís que comente sobre esta situación que se da entre los papás y en el resto de la familia, ¿no? Porque decimos que es una coadicción. Obviamente el papá y sobre todo la mamá naturalmente tiende a cubrir al hijo más débil, a pesar de que está haciendo mal las cosas, a pesar del error, a pesar de estar en consumo, ¿no? Y quizás hasta pronuncia más ese amor o ese cuidado hacia ese hijo, ese celo, podría decir. ¿Qué ocurre? Que nosotros como padres no nos damos cuenta y nos abocamos a él. Estamos pendientes de él, nuestra vida gira en torno a él. Eso nos lleva a que muchas veces y en la mayoría de los casos el resto de los integrantes de la familia sientan que quedan en segundo lugar, como ser los hermanos de la persona que tiene el problema de adicción. Esto lo digo porque a mí me tocó que mi hija me diga en alguna oportunidad, su hermana, que lo aman a su hermano, en aquellos días tan oscuros de nuestras vidas, de nuestra vida familiar, papá, que tengo que drogarme para que me prestes atención. Bueno, cosas así ocurren muy a menudo y lo escuché 1000 veces de padres que vienen y comentan esta situación. Y desde ahí comenzamos a entender también el dolor del resto de la familia. Por eso que, sin duda, como dice desde la parte científica, ¿no? Un psiquiatra lo dijo, habla de la coadicción, ¿no? Sin duda que sí. A todas esas situaciones nos lleva, por decir una de las tantas, ¿no? Así va calando esta dificultad en la familia, ¿no? O cuántas veces ocurre que un papá quiere manejar la situación de una manera y la mamá de otro lado, ¿no? A tal punto que bueno, van
sentidos directamente opuestos, digamos, y va calando en la relación del matrimonio, ¿no? También hablábamos un poco de esta particularidad que tienen de manipular muchas veces cuando vienen de hogares que están sus papás separados, a veces la persona está bien en un tiempo en un lado, se manda un problema y acude al otro, ¿no? Bueno, estas cuestiones también son muy comunes en estos encuentros con la familia que hacemos semanalmente, ¿no? Así cala esto en la familia. Y te iba a preguntar, o sea, me imagino que, bueno, principalmente para él, bueno, para toda la familia, digamos, dentro ya de Facenda, es como volver a nacer en Cristo, digamos. O sea, fue como volver literal, digamos. Volver a nacer. Totalmente. ¿Y cómo ha sido el proceso de él adentro, digamos? O sea, me imagino al principio difícil, o sea, por ahí ese proceso de conocer también me interesa porque, como vos bien decías, capaz y esto llega a alguien que por ahí todavía no conoce. Bueno, creo que es importante, digamos, cómo ha sido el proceso de él, digamos. Bueno, Ya dentro de la Facenda, claro, voy a comentarles un poco lo de mi hijo y un poco lo que me toca ver desde hace un par de años ya, de estar en Facenda, ¿no? Formando parte, si se quiere, del grupo de voluntarios, ¿no? Bueno, para comentarles, cuando la persona ingresa a Facenda, primero que nada lo hace por su propia voluntad, no hay otra manera, ¿no? Por lo tanto, es un sistema de puertas abiertas. Cuando la persona decide retirarse, por eso apelamos a la voluntad y a reforzar esa voluntad de querer cambiar, ¿sí? Él debe expresar esto que necesita cambiar de vida. Nosotros hablamos siempre que la persona llega cuando toca fondo, ¿no? Y tocar fondo va por muchos lugares. Como decíamos hace un rato, puede perder familia, trabajo cuando lo tiene. En otros casos, cuando son personas que están desocupadas o sin alguna actividad laboral, podemos decir tocar fondo cuando ya están con problemas judiciales, que también es una situación muy normal en estos casos. Bueno, así inicia su proceso. Ellos ingresan, como digo, por su propia voluntad. Los primeros 3 meses no tienen visita. Nosotros le llamamos un desapego a la familia. Sí, luego del tercer mes, mejor dicho, el tercer mes tienen su primera visita. Y a partir de ahí, una vez al mes. Esos primeros 3 meses, obviamente, como entenderán, son los más duros. El cambio es rotundo, es grande. Al momento de ingresar se le explica, como ya viene sabiendo, intentamos que muchos transiten por el Grupo Esperanza Viva para saber qué es Facenda y no ir directamente, aunque también ocurre así. Entonces, el cambio es muy grande, muy brusco. Se les explica bien cuáles son las reglas, diríamos, porque lo que hace la adicción es perder el orden, no hay orden para nada. Por eso es que en este caso hablábamos de doblar la ropa, acomodar la habitación, todo, porque está todo relacionado. Se va reeducando a la persona. Se olvida lo que es. No hay orden cuando uno está con este problema. Entonces los primeros 3 meses son, como digo, los más difíciles quizás por el tema de la abstinencia, ¿no? Luego de todo este proceso de los primeros meses, que son los más difíciles, comienza otra etapa. Inclusive cuando ellos ingresan a una casa que se llama así, una casa de ingreso, por decirlo, para que ustedes me entiendan, donde están todos desde la misma época, desde el mismo ingreso. Cuando va transcurriendo el tiempo, suben a otra casa. Decimos suben porque en la mayoría de las facetas está un poco más elevada. No creo que sea casualidad. Esa casa está más elevada que la otra. Y así van haciendo su proceso, van cambiando, digamos, también, en la medida que ellos avanzan, ¿no? En el conocimiento de la palabra, del trabajo y la convivencia. Se dan casos muy difíciles. Es lindo hablar de la convivencia. Imagínense que son chicos que vienen de pelearse por lo que necesiten afuera, y acá los incentivamos a que al momento de una diferencia se sienten uno frente de otro y vean cuál es el problema y cómo comienzan a solucionarlo. O
suele ocurrir de una manera práctica que una persona tiene problema con otro y muy por el contrario, en vez de separarlos, van a hacer juntos una tarea. Por ejemplo, huerta. Les toca trabajar juntos en la huerta. Por ejemplo, ¿no? Una manera de, como decíamos recién, reeducar, ¿no? No es fácil. Y es que haya cooperación. Sí. Que estén obligados a cooperar el uno con el otro. Sí, es así. A mí me causa gracia porque se dice, bueno, le vamos a poner una experiencia. Muchas veces pierden su siesta, que es el momento de descanso. Van a ir a hacer tal tarea juntos. Se imaginarán. Pero bueno, eso es parte de este proceso. También en el proceso hay crisis. A mí, en lo personal, mi hijo, no mi hijo, sino la persona que estaba a cargo, el responsable, me llamó diciendo, estamos llevando a tu hijo a la terminal, se vuelve, no quiere seguir. Se imagina que para mí se me caía todo de vuelta encima. Y me permitió hablar con él por teléfono. Luego me enteré que yo hablé como 40 minutos con mi hijo. Mi hijo no me escuchaba, en realidad tenía el teléfono abajo, a la altura de la rodilla. Pero bueno, era pedirle que recapacite, que lo piense, que se quede un día más. Esto que nosotros llamamos crisis, ¿no? Estas crisis que en buen día dicen, no, ya no está, no. El proceso dura un año. Entonces, por ahí se le hace cuesta arriba pensar en un año. La idea es que vayan día a día, viviendo el momento presente, ¿no? Que también la idea es que en su vida, afuera, lo vivan así, ¿no? Vivir el momento presente, ¿no? Entonces, no fue fácil, siempre hay crisis. Nosotros entendemos que en Facenda decimos que crisis es crecimiento. Cada crisis que uno va superando va creciendo. Por suerte mi hijo no retornó en aquella oportunidad, cumplió su año. Al cumplir el año a las personas las definimos que significaría embajadores de la esperanza, ¿sí? Entonces, muchos chicos terminan su año, son embajadores de la esperanza. Es un proceso de 12 meses, como digo. Hay personas que siguen en la obra, que se donan. Igual hay un proceso, ¿no? Se los manda a la calle, diríamos, o afuera, que hagan su experiencia afuera. Y luego de un tiempo, si siguen firmes en su vocación ya, se ve de acogerlo en algún lado como voluntario, ¿no? Siempre digo y les comentaba a los chicos, por ahí decimos nosotros mismos que Facenda es una cosa de loco, ¿no? La mayoría de los casos son personas recuperadas las que están a cargo de los muchachos, ¿no? Convengamos que nadie mejor que ellos para entenderlos y para ayudarlos en realidad. También personas que son sacerdotes después de haber pasado por este problema, personas que se están preparando hoy acá en Tucumán para ser sacerdotes. Bueno, me hubiera gustado que me acompañen algunos de ellos hoy, que es más, ¿cómo diría? Más elocuente, más importante, pero es así. Nosotros decimos ahí adentro, entonces Facenda es cosa de loco. Son guiados por una persona que también, y ahí vamos. Obra del Espíritu Santo, sin duda, no hay ninguna duda. Nosotros vemos pequeños milagritos ahí adentro. Ahora mismo hay personas que hace poquito terminaron su año y quieren seguir ligadas a la obra, 2 personas, Luis y Gustavo. Y esta es cosa de Dios. Cosa de Dios. Como dice una canción de facendera. Cosa de Dios es Facenda de la Esperanza. Bueno, si me permiten les comento que la obra está cumpliendo 40 años, que comenzó en Brasil, en Guaratinguetá, en San Pablo, en una esquina donde había chicos drogándose. Pasó por allá uno de los fundadores, Nelson, en aquel momento un jovencito, hoy una persona de mi edad, más o menos. Él muy ligado a la iglesia y tenía ese desafío de acercarse a ver cómo los ayudaba, qué podía hacer por esas personas. Y así hizo. Se acercó, se hizo amigo. Algún día unos de ellos le pidieron ayuda. Fueron al párroco, que es el otro fundador, Fray Hans, un sacerdote franciscano, alemán de origen. Y luego fue otro. Al tiempo alquilaron una casa para poder estar, porque obviamente la familia de las personas adictas ya no lo recibían en casa.
no tenían dónde estar. Y ahí comenzaron a trabajar cortando pasto, arreglando jardines. Bueno, hoy Facenda está en los 5 continentes, cumpliendo 40 años. En la Argentina hay facendas masculinas y femeninas, son menos las femeninas. Y esto es así, se va propagando, se va esparciendo la esperanza, ¿sí? Un poco para comentarles lo que es Facenda y cómo ha ido transcurriendo. Por ahí esta charla también para ir cerrando un poco, la idea no es que nos volvamos todos expertos en adicciones, de hecho no lo somos, pero es también para que la gente que nos escucha sepa un poco, sepa quizá cómo acompañar. Creo que han tenido un gran ejemplo de cómo acompañar. Yo recuerdo que en un momento me comentaste sobre escuchar, sobre amar, a veces simplemente un abrazo sin decir nada. Un abrazo dice más que millones de palabras que le podemos decir a determinadas personas. Este tema también de que nos dijiste, determinados tips de darse cuenta cuando no comen, cuando no duermen, empiezan a querer salir de noche, empiezan a mentir, empiezan a manipular. Está bueno para darse cuenta de la circunstancia, quizá con un amigo, con alguien cercano, y nosotros no sabemos y él está pasando por eso. Entonces este tipo de tips, tanto para darnos cuenta como para acompañar, y sobre todo con mucha humildad, sabiendo que no somos expertos, sino que a lo mejor lo que podemos hacer nosotros, que no somos especialistas en el tema, es acompañar, y con amor sobre todo. Contarles también, que existen diferentes tipos de tratamiento. Algunos son ambulatorios, es decir, o sea, se va simplemente a hacer no sé si quieres profundizar algo en eso, Jorge, que por ahí lo tenés más claro. Sí, digamos, a ver, por ahí como para dejar ciertos tips claros, digamos, es una enfermedad que en su complejidad requiere de un abordaje multidisciplinar que se llama generalmente desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico, desde lo espiritual, que bueno, si se aprende, digamos, y si se logra ese trabajo mancomunado, bueno, ahí obviamente se va incluyendo, involucrando a la familia, bueno, todo lo que se va como construyendo redes, digamos, lazos. Sin duda que en un lugar como Facenda, por todo lo que vos has comentado, se van generando esos lazos en donde primero que la persona se da cuenta que no está sola. Al mismo tiempo es importante que reconozca que no puede sola, digamos, y que necesita también de otros para poder salir. Pero por ahí cuál digamos, mensaje esperanzador es que, bueno, que sí hay tratamiento y que sí se puede salir. Obviamente que va a implicar mucho de la persona, es una patología bastante complicada, eso sí es real. Pero bueno, esto no me acuerdo quién lo decía, que con Dios todo y sin Dios nada, ¿no? Con Dios realmente, por todo el testimonio que nos contaste, digamos, ocurren estos milagros, que es poder salir de la adicción, y no solo poder salir, sino que después ser testimonio y ayudar a otros, ¿no? Incluso después se vuelve el instrumento, digamos, de la gracia, lo que es increíble, digamos, un poco lo saco de todo lo que vos nos contaste, ¿no? Y bueno, pero sí saber también que, bueno, que en determinados casos también va a necesitar ayuda psiquiátrica, psicológica, y que todo, digamos, son como patas que van haciendo, que van, digamos, que en muchos casos van a ser necesarias para que la persona pueda superar, digamos, esta enfermedad, este problema, ¿no? Y bueno, por otro lado, agradecerte enormemente. Creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que nos contaste. Creo que incluso alguna de las cosas que dijiste se aplica para todos nosotros, ¿no? La cuestión de vivir el momento presente. En la vida de todas las personas, las crisis implican cambios, digamos, o decisiones que implican cambio, y que son cosas que nos pasan en la vida porque, bueno, es necesario, digamos, atravesar para crecer, para madurar, ¿no? O sea, en ese sentido creo que se aplica en la vida de todos nosotros. Bueno, en el caso particular
de esta patología todavía mucho más, porque, bueno, está tan fuertemente afectada la voluntad que por ahí es muy fácil desde afuera, desde una mirada en parte, digamos, de desconocimiento y en parte juzgadora y en parte, bueno, de todo un poco, que se cree que solamente hay que poner voluntad cuando justamente lo que está afectado es la voluntad en este tipo de patología. Entonces, por eso yo creo que es como muy valioso, digamos, tu testimonio de lo que fue tu hijo, porque realmente salir de las adicciones es algo, como vos decías, yo también lo considero igual un milagro, así, ¿no? O sea, realmente, digamos, algo posible, pero que se necesita esa ayuda sobrenatural, digamos, esa gracia y esa presencia de Dios, ¿no? Para poder hacer ese giro de 180 grados, ¿no? En ese sentido me gustaría un poco, para que se entienda, ¿no?, el objetivo de Facenda. Decimos, Facenda es una escuela de vida. ¿Cuál es la idea? Cambiar el modo de vida para que dejar las adicciones sea consecuencia de ese cambio. Bueno, a eso apunta Facenda, ¿no? Solamente es una consecuencia a raíz de cambiar el estilo de vida. Eso es lo que se apunta en estas comunidades terapéuticas. Así que bueno, agradecido por ustedes, por escucharme, les agradezco. Y a gente que nos pueda escuchar, familias que estén pasando por esto, a mí me gustaría decirles, como bien dijiste, que sí se puede, y quiero decir que toda vida tiene esperanza, ¿sí? No es fácil, como lo acaba de recalcar, pero sí se puede. Desde la fe, valga la redundancia, doy fe que se puede. Lo veo día a día, están todos invitados. A las familias que nos escuchan, que se acerquen a un grupo Esperanza Viva. Es un lugar donde van a ser acogidos, ¿sí? Sí. Bueno, yo también, para finalizar, más que nada agradecerte, comentarle a la gente que no solo existen el tipo de tratamientos de internación, sino que también hay ambulatorios que son de tratamientos con psicólogos, psiquiatras de manera particular. Hay otros tratamientos que se los llama centro de día, que normalmente aquí en Tucumán funcionan una que otra institución con este tipo de centros de día, que son que los adictos van de 9 a 6 de la tarde, pero vuelven a su casa a comer, a dormir y después se vuelven en ese lado. Y está ya el tema de internación, que por ahí donde hace Facenda, ¿no? Un poco para información para la gente que la tenga. Googleen Facenda, interésense. Aquí la idea de la charla no era volvernos unos expertos, sino saber sobre el tema y a lo mejor dejarnos esa curiosidad para que podamos aprender un poco más de manera individual. Comentarles también de que yo particularmente trabajo en Fundación Volver, que es una fundación que se dedica también al tratamiento de adicciones. Por el momento únicamente se hacen tratamientos ambulatorios. O sea que no chocamos, ¿no? Ustedes hacen una cosa, nosotros. De ninguna manera. Y todo suma, y estaría bueno que aprendamos sobre el tema, profundicemos sobre el tema. Agradecerle desde ya a todos aquellos que nos están escuchando. Si les ha interesado la charla, compártanla, pónganle like en YouTube y compártanla a sus amigos, porque me parece que es una problemática bastante importante para tratarla y para instruirse al respecto. Muchas gracias, Dante, por tu visita y por tu enriquecedora experiencia. Gracias a ustedes por la amabilidad de escucharme. Si llegaste hasta acá, seguramente es porque te gustó la charla y espero que sea muy fructífera en tu vida. Si así fue, compartí este contenido con tus amigos y familia o cualquier persona que sepas que le pueda gustar o ayudar. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima Escuela de Formación Cristiana.